Hoy tocaremos en este video 3 notas que han dado mucho de qué hablar en este fin de semana, sobre el coronavirus. Médico chino, tras estudiar autopsias de infectados, dice que el efecto del COVID-19 es como una combinación de SARS y el SIDA. Un epidemiólogo de Harvard advierte que entre el 40 y el 70% de toda la población mundial eventualmente contraerá este virus. Y Mike Adams está proyectando que más de 2 millones de estadounidenses podrían morir antes del 4 de julio si los viajes nacionales no se detienen agresivamente en aquel país. Un nuevo estudio impactante concluye que en el mejor de los escenarios para una pandemia de COVID-19 acabaría con 15 millones de humanos en el planeta. Médico chino, tras estudiar autopsias de infectados, el efecto del COVID-19 es como una combinación de SARS y el SIDA. El director de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Zhongnan de la Universidad de Wuhan en Hubei, China, Peng Ziyong, asegura que los efectos del COVID-19 en el cuerpo humano son como una combinación del SARS y el SIDA, según comentó el pasado 29 de febrero a The Global Times. Entre los días 16 y 24 de febrero, Liu Liang, especialista forense del Toji Medical College de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Guangzhou, llevó a cabo la autopsia a 9 pacientes fallecidos por coronavirus, y Peng analizó los resultados a través de un estudio sobre uno de los exámenes anatómicos publicados en el Journal Forensic Medicine por el equipo de Liu. La influencia del COVID-19 en el cuerpo humano es como una combinación de SARS y SIDA, porque daña tanto los pulmones como el sistema inmunitario, explicó Peng. Creo que lo más importante ahora es tomar medidas en una etapa temprana de la enfermedad para proteger los pulmones de los pacientes de la fibrosis irreversible, añadió el especialista. En este sentido, Peng recalca que si los pulmones del paciente sufren un daño irreversible, otras medidas como las que se aplican para prevenir el déficit de oxígeno no serían de mucha utilidad. En el estudio se centra el caso de un hombre de 85 años que había sido hospitalizado en enero por un infarto cerebral. Al cabo de 3 días se le diagnosticó coronavirus y falleció 2 semanas después. El equipo de Liu vio que el cadáver presentaba daños evidentemente en los pulmones, así como un exceso de producción de mucosidad que había sido derramado de los alvéolos, por lo que concluyeron que el coronavirus provocó una respuesta inflamatoria que daña las vías respiratorias profundas y los alvéolos pulmonares. Asimismo, el estudio detalla que el organismo del fallecido presentaba cambios patológicos similares a los causados por el síndrome de respiratorio agudo grave, SARS, y el síndrome de respiratorio de Oriente Medio, MERS. No obstante, la fibrosis en los pulmones no fue tan grave como se había observado en otros pacientes con SARS. Tampoco se encontraron cambios patológicos en su sistema digestivo, vaso o cerebro. Peng considera que el número de nuevas víctimas mortales por el COVID-19 en Wuhan podrían experimentar un repunte porque cree que los más de 6.700 pacientes en estado crítico que hay en esa localidad china podrían morir en cualquier momento. El gobierno y los hospitales locales acordaron la necesidad de realizar autopsias de los muertos por coronavirus, pero no pudieron proporcionar ubicaciones adecuadas para evitar que el riesgo de transmisión viral durante tales exámenes médicos. Además, para ello necesitan el permiso de los familiares que no siempre consiguen debido a la tradición china de preservar el cuerpo del difunto. Pasando a la siguiente nota, un epidemiólogo de Harvard advierte que entre el 40 y el 70% de toda la población mundial eventualmente contraerá el virus. Y Mike Adams alerta en un modelo de proyección pandémica que muestra a 2,16 millones de muertes en Estados Unidos antes del 4 de julio si no se hace nada para detener casi todos los viajes nacionales, de aviones, ferrocarriles y carreteras. Esto es lo que muestra el modelo matemático de modelo Adams, 2,16 millones de estadounidenses muertos antes del 4 de julio si no se establecen fuertes restricciones de viaje en ese país. Al igual que con cada curva de crecimiento exponencial, los números parecen bastante pequeños al principio, luego explotan repentinamente a medida que pasa el tiempo. Recordar que estas son solo proyecciones matemáticas que suponen que no hay intervenciones fuertes como la ley marcial, restricciones de viaje, el aislamiento social, etc.
Sin embargo, estos números no están tan cerca del peor de los casos, ya que solo usan un valor de R0 de 1,82. Se cree que el virus real está por cerca del 6.6. Si los números no parecen sumar es porque hay retraso de 14 días para los recién infectados. Solo después de 14 días están vivos y curados el 98% y muertos y no infecciosos el 2%. Pero durante los 14 días son activamente infecciosos y propagan el virus a través del R0, que es de 1.82%. Actualizaremos estos proyectos a medida que el modelo adquiera nuevos datos. Estamos calibrando el modelo según el número de muertes reportadas, lo cual totalmente suponemos que es exacto. Estamos suponiendo puede ser falsa, lo que significa que la realidad de la situación puede ser mucho peor de lo que predice este modelo. Modelo de pandemia de Adams revisión 1, que utiliza los datos hasta el 5 de marzo del 2020 para calibrar sus proyecciones. El alcance geográfico es solo en los Estados Unidos de América, no incluye ni a Canadá ni a México. Para el 4 de abril de 2020, si no se aplican restricciones de viaje en Estados Unidos, habrá 8.645 infectados activamente y transmitiendo el virus en ese día. 580 muertes acumuladas desde el primer día, con 58 muertes ese día. 5.432 personas acumulativos recuperados desde el primer día. Para el 4 de mayo del 2020, si no se aplican restricciones de viaje, habrá 122.529 activamente infectados y transmitiendo el virus en ese día. 10.432 muertes acumuladas desde el primer día, con 910 muertes en ese día. Y 85.332 personas acumuladas recuperadas desde el primer día. Para el 4 de junio del 2020, si no se aplican restricciones de viaje, habrá 1,7 millones activamente infectados y transmitiendo el virus en ese día. 153.000 muertes acumuladas desde el primer día, con 12.960 muertes en ese día. Habrá 1,2 millones acumulados recuperados desde el primer día. Para el 4 de julio del 2020, si no se aplican restricciones de viaje, habrá 24.3 millones activamente infectados y transmitiendo el virus en ese día. 2.16 millones de muertes acumuladas desde el primer día con 183.000 muertes en ese día. Y ya habrá 17.1 millones acumulados de personas recuperadas desde el primer día. A partir de aquí, los números solo se vuelven más apocalípticos e irrelevantes, ya que ningún gobernador o presidente de una nación permitiría que este crecimiento exponencial continúe sin cesar. Por ejemplo, si se le permite correr sin restricciones, la simulación dice que el número de estadounidenses infectados para el 5 de agosto excederá la población de todo el país, lo que obviamente es imposible ya que se quedaría sin personas para infectar primero. El resultado de este modelo es que ahora puede asumir con seguridad que se aplicarán severas restricciones de viaje en todo Estados Unidos. Las posibilidades de que esto ocurra son tan cercanas al 100% como sea posible, salvo alguna intervención milagrosa como una cura espontánea o un acto de Dios, porque si no se aplican restricciones de viaje en Estados Unidos caerá. Y por último, hace un par de días fue publicado un nuevo estudio impactante que concluye que en el mejor escenario para una pandemia del COVID-19 coronavirus en el mundo, dejaría a más de 15 millones de personas fallecidas. Durante la semana pasada, el número de casos confirmados de COVID-19 fuera de China se triplicó una vez más, y según los investigadores es exactamente improbable que continúe una tasa de crecimiento tan rápida como esa. Pero advierten que si lo hace habrá más de 1 millón de casos confirmados fuera de China dentro de un mes. Ni siquiera se podría imaginar el nivel de miedo que causaría y no hace falta decir que sería absolutamente devastador para toda la economía global. Por supuesto, si llegamos a 1 millón de casos confirmados no habrá forma de evitar que se propague por todo el mundo y la cifra de muertes podría ser inimaginable. Según la OMS, la tasa de mortalidad actual de este brote es del 3.4% y muchos expertos creen que seguirá aumentando. Eso significa que mucha gente morirá si este virus no puede ser contenido de alguna manera. Los investigadores de una universidad importante de Australia modelaron 7 escenarios diferentes de cómo podría ser una pandemia de COVID-19.
y en el mejor de los casos el número de muertos fue de 15 millones. La Universidad Nacional Australiana ha realizado la primera evaluación del impacto global del COVID-19 en la economía mundial, partiendo del modelo de uno de los autores del estudio utilizado para calcular las consecuencias del coronavirus SARS en 2002 y 2003 y de la pandemia de gripe del 2006. El documento presenta 7 posibles escenarios que van desde baja a alta gravedad, tanto en China como en el resto del mundo. El mejor escenario, el de baja gravedad, vaticina más de 15 millones de muertes a nivel global a causa del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y pérdidas de 2.4 billones de dólares del PIB mundial. Además, a medida que la gravedad de la situación aumenta, el potencial de coste máximo crece hasta 9 billones de dólares del PIB mundial. Los autores del estudio sostienen que se puede evitar que el COVID-19 salga tan caro si todos los países hacen más inversiones en su sanidad pública. En cuanto a la mortalidad, el peor escenario predice más de 68 millones de personas muertas en todo el mundo este año. Más de 16 millones se registrarían en India, seguida de China con más de 12 millones de decesos, Indonesia con casi 3 millones, Estados Unidos y Brasil con más de 1 millón, Rusia con 837,000, México 828,000, mientras en Argentina la cifra se elevaría a 226,000. La invención tiene en cuenta 6 sectores económicos: energía, agricultura, minería, servicios, fabricación duradera y fabricación no duradera. El análisis se centró en 20 países y 4 regiones, el resto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, el resto de Asia, otros países productores de petróleo y el resto del mundo. Los países en cuestión son Argentina, México, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, el resto de Eurozona, Indonesia, India, Italia, Japón, Corea del Sur, Rusia, Arabia Saudita, Turquía y Sudáfrica. En el escenario de alta gravedad, las pérdidas económicas de China en 2020 constituyen 1,6 billones de dólares en su PIB. En Estados Unidos sería de 1,7 billones de dólares y en Japón de 549,000 millones, mientras que el PIB de la India perdería 563,000 millones de dólares. Las pérdidas de México constituirían 98,000 millones de dólares y en Argentina 56,000 millones de dólares. Incluso en el caso de un brote contenido del nuevo coronavirus, la economía global se vería afectada de manera significativa a corto plazo, y si al final el COVID-19 desemboca en una pandemia global, los costes crecerían con gran rapidez. Incluso en el mejor de los casos, un impacto de baja gravedad, la repercusión económica va a ser enorme, y los países necesitan trabajar juntos para limitar el potencial del daño máximo, señala Warwick Weaving, uno de los autores del estudio. Este es el particular caso cuando se trata de la potencial pérdida de vidas, agregó. Mientras tanto, en América Latina ya se reportan hasta estos momentos más de 70 casos positivos de coronavirus. En Canadá y Estados Unidos ya son más de 570 casos de positivos. En Italia reporta el segundo salto consecutivo de más de 1,000 casos. Las tasas de mortalidad en Italia llegan al 5%. En España ya hay más de 600 casos positivos de coronavirus y 19 fallecidos.